Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a los hermanos que están en la distancia y a los que estamos aquí reunidos. Qué bueno es estar juntos cada Shabbat, qué alegría es poder estar reunidos, orando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a tocar nuestro shofar, vamos a cantar y vamos a dar inicio a lo que es este culto, ¿no? Esta reunión, que no es para otra cosa más que para homenajear, para dar loor y dar honra al único que merece la gloria y la honra, que es Yehoshua HaMashiach. Amén. Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer sonar nuestro shofar. Bendito Adonai, te damos gracias porque eres siempre bueno, porque tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia, como tu pueblo, como esta comunidad de creyentes, Señor, aquí donde sea que estemos en este momento, atentos a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el Shabbat como este privilegio, como esta orden sí, como esta demanda sí de parte tuya, pero que no es para otra cosa más que para mostrarnos tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has distinguido de los demás pueblos. Gracias, Señor, porque nos has distinguido con tu nombre precioso, con tu Torah preciosa y con este Shabbat hermoso que semana con semana festejamos, Señor, y no nos cansaremos nunca de hacerlo, porque es para ti, para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias y por eso también cantamos en tu santo nombre, Yehoshua HaMashiach. Amén. Vamos a dar inicio a lo que es el estudio de esta semana. No sin antes saludar a los hermanos que están a la distancia, a los que siempre están reunidos con nosotros, y que la única razón por la que se reúnen con nosotros es honrar al Eterno, ¿no? Estar en comunión, estar escudriñando la Escritura y dándole loor a quien loor merece. Pues bueno, vamos a empezar entonces con nuestro estudio de Bereshit. ¿En dónde fue donde nos quedamos? ¿Se acuerdan? Ese Emesh quiere venir a predicar. Se me hace que lo voy a sentar aquí para que predique él. Ese pequeñín ya está queriendo hablar ya y entonces ya no para. Entonces, bueno, nos quedamos en la parte 3 de Bereshit 32. Y como una pequeña introducción, que en realidad no es como una introducción, sino simplemente es algo necesario de decir, es que esta porción requiere de que pongamos mucha atención. Requiere de que pongamos todo nuestro entendimiento al servicio nuestro, ya que es un pasaje que es de determinada complejidad para comprenderlo. Este pasaje, si nosotros vamos y lo leemos en la literalidad como tal, vamos a terminar entendiendo todo menos lo que realmente significa. Porque si se intenta entender de forma natural, o como se tradujo literalmente al español, e inclusive en la King James igual está en el inglés, corremos el riesgo de equivocar el sentido real de los eventos aquí mencionados. Debemos entender también que como muchas de las porciones de la Torá, toda la Torá debe ser entendida espiritualmente, pero entender cuál es el significado de lo que estamos viendo, ¿no? Que no es en forma natural. Y me refiero de una forma natural al hecho de las cosas que pasan naturalmente en el ser humano, en el mundo cotidiano. Sino que debemos saber que tiene una implicación espiritual. Y debemos saber que tiene que ser interpretada de igual manera. De no considerar estos puntos, será sumamente difícil dar una explicación certera y apegada al sentido original. Jacob va a tener un encuentro. Y este encuentro que va a tener Jacob no va a ser un encuentro
con alguien igual a él. Alguien que se parece a él o que está en la forma de él, sí, pero que no es igual. Entonces, hemos escuchado y hemos leído este versículo infinidad de veces antes. Ya lo hemos explicado aquí, pero creo que es tiempo, como dije la vez pasada, siempre que estamos enseñando cosas que se han enseñado en otras denominaciones o en otras iglesias, o no sé cómo mencionarlo, que no es lo que realmente significa, pues tenemos que desaprender para poder aprender el sentido real de lo que la Escritura nos está enseñando. Entonces, dicho esto, vamos a ir a Bereshit y vamos a ir al capítulo 32 y vamos a terminarlo hoy, del 23, bueno, esperemos que lo podamos terminar hoy, del 23 en adelante. Vamos a ver desde el 23, aunque ya lo leímos, el 23, para tener el contexto, ¿vale? Porque tendríamos que empezar desde el 25, pero vamos a empezar desde el 23. Entonces, esa misma noche se levantó y tomando Jacob, ¿no? Y tomando a sus 2 esposas, sus 2 criadas y sus 11 hijos, atravesó el vado de Yabok. Después de cruzarlos por la corriente, mandó cruzar todas sus posesiones. Jacob se quedó solo, mientras que todos cruzaron y pasaron, él se quedó atrás, solo. Y fíjate lo que dice nuestro versículo, no sé cómo es que diga en otras versiones, pero dice, y un hombre estuvo luchando con él hasta que rompió el alba. ¿Sí escuchamos lo que dice ahí? Un hombre estuvo luchando con Jacob. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió? ¿Es un forastero? ¿Es un ladrón? ¿Es un... ¿cómo le llaman? Cuatreros, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que andan? ¿Un forajido? ¿Alguien que estaba robando en los caminos? ¿Quién es este hombre y cómo es que está mencionado en las Escrituras? Porque es importante ir al original cuando vemos este tipo de cosas, porque ya van a ver por qué. Jacob toma distancia para orar y pedir dirección. ¿A quién? Cuando todas las veces que Jacob se ha separado del grupo, que se ha ido a tener un tiempo, ¿es para qué? ¿Para qué entendemos o suponemos que es esto? Para poder pedir tiempo con el Señor, ¿no? Para orar. Pedir dirección. Para pedir, exactamente. Pedir dirección a Hashem. Porque la empresa que está por emprender es tremendamente delicada. ¿Se acuerdan a dónde van? ¿Están caminando hacia dónde? Hacia Canaán. Hacia la tierra donde están sus padres. Pero donde está también Esaf. Y esto es muy delicado y muy complejo, porque inclusive ya vinieron los siervos y le dijeron, fuimos a algunos días de camino y encontramos a Esaf y le avisamos que venías. Y él viene con 400 hombres. O sea, esto es delicado, ¿no? Requiere de la dirección de Adonai. Sí o sí. Es un hecho que él busca la guía y dirección del Padre Eterno en cada ocasión en la que él se ha distanciado, en la que él está orando. Estando ahí orando es cuando él recibe la visita de un ser con el cual contenderá. Dice la Escritura que él peleará. Los comentaristas judíos, como tal, tienen una visión y una línea de entendimiento con respecto a este tema de la cual no compartimos del todo. Y no compartimos del todo porque ellos tienen una visión muy distinta, que no consideran las cosas que vamos a ver en este momento. Ahora, ¿quién tiene la razón y la verdad? Pues el día en el que el Señor vuelva y estemos en su presencia, podremos preguntárselo. Mientras tanto, nosotros vamos a discernir y vamos a entender las cosas a la manera y a la forma en la que el Ruach HaKodesh nos ha mostrado. Porque aquí hay una gran diferencia. Nosotros estamos guiados y caminando
conforme a lo que Ruach HaKodesh nos enseña. Entonces, dichos comentaristas hacen alusión a que este es un Ish. ¿Qué significa Ish? Un hombre, pero es un hombre que camina conforme a la voluntad del Eterno. ¿Ok? Y que este hombre, entre comillas, lo ponemos así, es un malaj mensajero de parte de Hashem, que va a contender con él. O sea que en teoría, pues sería como un Elohim, un malaj, como los que ha tenido ya contacto, y una manifestación del Eterno ahí mismo, en ese momento. Y este viene para preparar a Jacob en su encuentro con Esab. O sea, viene a darse un trompo, viene a pelear con Jacob para que cuando se enfrente con Esab, él diga, pues si me enfrenté con Dios, ¿cómo no me voy a enfrentar con mi hermano Esab? Ahora, esto trae un montón de cosas que son ilógicas, ¿no? Como el hecho de contender con Dios. ¿Quién podría contender con Dios? Nadie. Aún en el caso de que viniese en la forma de voy a hacer como este costal de los boxeadores que va a servir para entrenamiento, ¿no? Va a ser su sparring para estar capacitado y que se le quite de una vez por todas los miedos a Jacob. A mí no me resulta claro esto. La explicación, o más bien dicha interpretación, se vuelve ambigua a la hora de ver cómo el dicho malaj contiende y se comporta ante Hashem, ¿no? Porque vamos a ver que en este versículo no solamente está Jacob y está el invitado este que es el malaj o el Ish, como le mencionan, que vamos a ver que no es Ish, o este hombre que viene a contender, y también está ahí mismo el Eterno, y vas a ver por qué. Y tú vas a ver cómo se comporta este mensajero cuando el Eterno se manifiesta. Contiende con Jacob, pero se comporta de una manera extrañísima cuando Hashem aparece. Y en su pelea con Jacob, que termina, fíjate, por lastimarlo, haciéndole daño en la cadera. Cosa que tampoco cuadraría en el sentido, porque el Señor no va a ir, te va a hacer algo para lastimarte. Lo que te va a lastimar son las consecuencias de tus actos. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor no va a hacer algo para lastimarte. Va a permitir que sucedan cosas, pero Él no va a ir a hacer algo directamente para el daño de una persona. La interpretación por la cual nos decantamos nosotros será por una más certera, aunque no por ello más sencilla. ¿Ok? La palabra que se ocupa cuando dice que un hombre peleó con Jacob es la palabra Enosh. La palabra Enosh que aparece ahí en el original no se refiere a un hombre como tal. O sea, no se refiere a un Ish, un hombre de Elohim o un Adam, ¿no? Un humano conforme al diseño de Elohim o creado con el fin para lo cual el Señor creó a este ser, sino que un Enosh que se usa, o la palabra Enosh se usa para mostrar la figura de la condición humana, pero en la actualidad, en la condición de un hombre caído. ¿Me entiendes? O sea, cuando dice Enosh, se presenta como un hombre común. Inclusive podría pensarse como un hombre que no conoce al Eterno. ¿Vale? Entonces, entendiendo esto, quien luchó con Jacob había adoptado la figura de un hombre común, como un Enosh. ¿Ok? Ahora, ¿es un hombre común o un hombre como humano el que está peleando en este momento con él? Pues no, porque el versículo no lo dice, ¿no? Lo que sí podemos rescatar del comentario o pensamiento judío es que nada de lo que sucede en la vida de Jacob escapa del control de Adonai. ¿Se acuerdan de cómo sucedió con el mismo Job? ¿Qué le pasó a Job? Job lo que tuvo fue
una terrible circunstancia en la que el enemigo tocó su vida. Y el Señor lo permitió. Pero jamás se salió del control del Señor la circunstancia que estaba pasando. Fíjate, en el Strong, cuando vemos la palabra Enosh, es el H582, dice que se usa esta palabra para denotar a un hombre o un ser, pero con mayor rango. Dignificado, dice el Strong, refiriéndose a un ser superior o de mayor renombre. Entonces esto significaría que lo que está haciendo este hombre ahí es que, o más bien, la condición de este hombre es superior a la del propio Jacob. ¿Ok? Así que, aunque este Enosh es un malaj, ahora, acordémonos, los malaj, ¿qué eran? Se traduce como ángeles, enviados, mensajeros. ¿Solamente existen malajim de parte del Señor? Hombre, la tercera parte de los ángeles del cielo cayeron a la tierra, o a esto que podemos mencionar como tierra, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a un malaj, no tiene que ser a fuerzas un malaj de parte de Elohim. Y por eso es que en la Escritura se hace esta especificación de ser un Enosh, un hombre que no conoce al Eterno o que no vive conforme a la voluntad del Eterno, como lo fuese un Ish. Un Ish es un hombre que está alineado a la voluntad de Adonai y el Enosh no. Y por eso se hace esta aclaración en el sentido de que este malaj no proviene de parte de Adonai. Nos deja ver o entender la condición de un malaj, aunque sabemos que este malaj o este ángel, como se ha traducido, no proviene de parte de Elohim. Es un ángel caído, un malaj que sirve no al Eterno, sino que sirve ¿a quién? Al enemigo. Si no sirve a Adonai, ¿a quién sirve? Al contrario, ¿no? Al adversario. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Nuestro verso dice que luchó hasta que rompió el alba. Eso es lo que dice nuestro versículo, ¿no? Ahora, nosotros debemos observar que en todas las interpretaciones, todas las veces que el Señor ha venido a la vida de Jacob, ha habido mucho más profundidad de lo que se puede ver a simple vista. ¿Se acuerdan la escalera en la que se veía que bajaban y subían ángeles? ¿Cómo fue que interpretamos en aquella ocasión el bajar y subir de estos ángeles? Que no representaba otra cosa esto más que ¿qué? Más que la propia venida de Mashiach, ¿no? La propia venida de la voluntad de Dios a la tierra. Y en este caso nosotros vemos que cuando dice que rompe el alba, no nos podemos quedar solamente en el sentido de romper el alba. ¿Saben qué significa romper el alba? Romper el alba son estos primeros rayos de luz que deslumbran en la mañana cuando está empezando a amanecer, ¿no? Bueno, debería traducirse hasta que apareció el alba, o se levantaba el alba, o resplandecía la luz del día. La palabra alba en el original es la palabra shahar. Shahar. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta observación? ¿Por qué es importante ver estas palabras como Enosh, como Shahar? ¿Por qué es importante? Porque tú vas a ver que estas mismas palabras se ocupan en otras porciones para referirse a algo en específico. Y no tenemos por qué no pensar que en esta porción se está usando de la misma forma. ¿Ok? Este Shahar es el resplandor del amanecer, es la luz. ¿Ok? Ahora, en otras ocasiones podemos ver que esta misma expresión, y debemos poner mucha atención a qué se hace referencia cuando se usa esta misma palabra Shahar. Vamos a ir a Oseas 10:15, ¿ok? Que es uno, vamos a ver ahorita varios ejemplos de donde se ocupa la palabra Shahar y para qué se ocupa, ¿ok? Oseas 10:15 dice: esto es lo que ha hecho Betel
esto es lo que te ha hecho Betel por tu horrible maldad, dice. Al amanecer, o sea, ahí aparece la palabra Shahar, al llegar el Shahar, perecerá del todo la monarquía de Israel. Está hablando que en cuanto el Shahar, en cuanto el resplandor del amanecer venga, toda la monarquía de Israel desaparecerá. ¿Qué significa que desaparecerá la monarquía? Que no habrá más reyes. ¿Esto fue así después de Oseas? No, siguió habiendo reyes. Entonces tenemos que entender que esto era una profecía que anunciaba que la monarquía humana de Israel dejaría de ser y de valer cuando el único y verdadero soberano rey de reyes y señor de señores vendría a la tierra. ¿Estamos entendiendo? Bueno, es una profecía. No se está refiriendo a que en el amanecer del siguiente día, que cuando Oseas dijo esto, ya no iba a haber más reyes. Está refiriéndose a que cuando venga el Shahar, y entonces tenemos que empezar a pensar, ¿quién es el Shahar? Si los reyes de la tierra, si la monarquía humana desaparecerá cuando venga el rey de reyes, entonces, ¿quién es este rey de reyes? Bueno, vamos a continuar. Salmos 90, 13 y 14. Este es un clamor que dice, vuelve Hashem, ¿hasta cuándo tardarás? Conduélete de tus servidores, sácianos por la mañana de tu amor y cantaremos de alegría todos nuestros días. La palabra que aparece ahí también es Shahar, cuando dice por la mañana de tu amor. ¿Ok? Y entonces, cuando está diciendo, sácianos de tu amor y cantaremos de alegría todos nuestros días, ¿cuándo sucede esto en la vida de un ser humano? ¿Cuándo su vida se llena? Cuando viene el Shahar. No se refiere a un amanecer común cuando dice sácianos por la mañana de tu amor. Lo que está diciendo es llénanos del Shahar, que es el resplandor de tu luz, que es tu amor. ¿Vale? Segunda pista para entender quién es el Shahar o de quién se está refiriendo al Shahar. Salmos 46:5. Elohim está en medio de ella, dice. No será conmovida. Elohim la ayudará al despuntar del alba. Esta porción hace alusión a la morada de Elohim. Cuando se refiere a ella, no se refiere a una porción de gentes o a alguien, no. Se está refiriendo a la morada de Elohim, la santa y grande morada del Elión. No quise poner el versículo entero porque si no acabaríamos nunca. Pero hay que hacer la referencia. Y esto significaría que está haciendo referencia ¿a quién? A la nueva Jerusalén. Ahora, es oportuno leer Apocalipsis 21 en el verso 2 y 3. Porque habla de esto mismo, pero podemos entender quién está en la morada en Apocalipsis. En el libro de Revelaciones, ya al final, dice, es el verso 21, a punto casi de terminar el libro de Apocalipsis. Dice, y a la santa ciudad de la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Hashem, preparada o ataviada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Hashem con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Hashem mismo estará con ellos como su Elohim. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor. ¿De quién hablan todas estas porciones que hemos leído? ¿Quién viene al despuntar del alba? Claro, en el libro de Apocalipsis ya es la referencia directa a Hashem Yehoshua, ¿no? Porque ya ha habido revelación de parte de Yehoshua y ha venido a la tierra. Pero antes de esto, ¿quién sería el Shahar? Pues no es otra cosa más que Elohim mismo, Hashem mismo, ¿ok? Entonces, ¿quién viene al despuntar del alba? ¿Quién es el alba? Hashem. Bueno, podemos decir Yehoshua una vez que ya se ha manifestado Yehoshua.
Porque si no sería como decir que Yehoshua vino un montón de veces a la tierra antes de venir aquí. Y sabemos que Yehoshua no es otra cosa más que la disminución de la magnificencia del Señor hecha como en un hombre, ¿no? Para cumplir con un propósito. Pero esto no ha sucedido más que cuando vino, ¿ok? Esto sucedió cuando vino Él en la figura de Yehoshua HaMashiach a morir por los pecados. Pero antes de eso, la manifestación pura sería simple y llanamente Hashem. Entonces, fíjate lo que viene, ¿eh? Si leemos el capítulo completo de Oseas 10, que fue el primer verso que cité, veríamos que él se refiere que cuando viene el alba, se está refiriendo al mismo Mashiach, a Yehoshua. Es un capítulo profético donde se cita la terrible maldad de Israel y su condición de condena, en donde lo único que puede salvarles es el Shahar. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es lo único que podría salvar a un ser humano en cualquier época y cualquier momento de este mundo? El Shahar. El Señor. 28, dice, Ajá. así como yo he recibido autoridad de Padre, yo también le daré la estrella de la mañana. Amén. Fíjate, es lo mismo. Es lo mismo. Porque la estrella de la mañana se ve en el primer resplandor de cuando va a amanecer. Y sabemos claramente, les pongo aquí, que Mashiach es Hashem. Y esta es la figura de Hashem salvando al propio Israel en la profecía de Oseas. Cuando pensamos en Hashem salvando, en automático deberíamos pensar en quién. Cuando pensamos en Hashem salvando, deberíamos pensar en quién. ¿Qué significa Yehoshua? Hashem salva. Shual es salvación. Salvación. Entonces, Yehoshua significa Hashem salva o da salvación. Entonces, cuando hablamos de Hashem salvando, automáticamente nuestra mente debería dirigirse a Mashiach. Apocalipsis 22, 16. Yo, Yehoshua, he mandado a mi malach para darles este testimonio a las comunidades mesiánicas. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante del amanecer. Amén. La estrella brillante del amanecer. Ese Shahar es la misma referencia. Y si hubiera sido escrito en hebreo, Apocalipsis, muy seguramente estaría Shahar. Aquí lo interesante sería muchísimo ver en estas referencias de qué palabras son las que se han usado en el griego para traducir el hebreo, si no es que está Shahar también. Hasta ahí no llegué. Ahora, ¿qué nos dice el relato? Shabbat Shalom. Ahora, ¿qué nos dice el relato? Que Jacob está contendiendo con un malaj, un enemigo que no proviene de Adonai, que no ha sido enviado por él. Lo sabemos por lo que dice el verso a continuación. Jacob es la imagen y la figura de lo que será, de lo que será más bien, el pueblo de Hashem. De hecho, vas a ver, les pongo aquí, que se hace mención de esto más adelante. El versículo al que me refiero es el 26, cuando dice, cuando vio que no había podido vencerlo, este malaj no había podido vencer a Jacob, le torció la cadera a Jacob por la coyuntura, de modo que se la dislocó. La coyuntura de la cadera mientras luchaba con él, o sea, le hizo un daño. Hasatán, o cualquier emisario de él, cualquier forma que no proviene de Hashem, proviene ¿de quién? Del mal. Ahora, este emisario del mal, porque sabemos que no viene de parte de Hashem, ¿puede matar en sí mismo a Jacob o a cualquier persona? O sea, si se manifestara una manifestación física, se hiciera una manifestación física de un malaj de parte de Satanás, muy difícilmente va a ser Satanás, pero sí uno de sus ángeles, ¿podría quitarle la vida a un hombre? ¿Podría ese malaj haber matado a Jacob? Porque es su objetivo. Pero si Hashem lo permitió,
Claro, siempre y cuando Hashem lo permitiese. Job le dijo, lo único que no toques es su vida. Pero tiene un malaj de Hasatán la capacidad o la autoridad para hacerlo. Pues no. La respuesta a eso es no. No se le tiene permitido tal cosa. Pero lo que sí puede hacer es hacer daño. Sí puede dislocarte. Y eso es lo que hace Hasatán todo el tiempo. Y este daño o este dislocarte no tiene que ser únicamente físico. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la palabra dislocar significa lo siguiente. Escucha esto. Es un verbo transitivo. Y dice, sacar algo de su lugar, de donde debería estar. Si algo está en un lugar, es por una razón y funciona en ese lugar. Si tú tienes un engranaje y tú mueves de lugar, aunque sean milímetros, ese engrane, ¿qué va a pasar? Va a dejar de funcionar correctamente y muy probablemente va a terminar rompiéndose porque no está haciendo su función adecuadamente, ¿no? Sacar de su lugar. Fíjate, dice, referido a huesos y articulaciones también. Luxar, descoyuntar, torcer, desarticular, desconcertar, desencajar, descomponer, dislocar, también ya está dislocar, descomponer o distorsionar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Hasatán en la vida, en el mundo, en la vida de un ser humano y en el mundo? El propósito y objetivo de Hasatán es exactamente este: sacarte del lugar en donde estés, produciendo y actuando conforme a la voluntad del Eterno, ¿no? Luxarte, por decirlo así, espiritualmente, descoyuntarte. ¿Sabes qué es descoyuntarse? Exactamente es eso. Desinjertarse propiamente. ¿Sabes? Cuando el Shabbat pasado les platicaba yo y les contaba de cuando de pequeñito alguna ocasión, porque estaban aquí con los niños, y de pequeñito en alguna ocasión mi hermana me agarró con así, ¿no? Y me hacía como avioncito, ¿no? Como un volantín, y de repente mi bracito, ¡plic!, ¿no? Se descoyuntó el brazo, se salió el brazo, y entonces yo me acuerdo claramente, era muy pequeñito, pero me acuerdo que mi bracito estaba así, ¿no? Y yo me veía mi brazo normal y me lo veía así. Y cuando yo quería usar este brazo no podía. Estaba fuera de su lugar. Estaba descoyuntado. No ejercía ni podía ejercer su actividad normal porque había sido descompuesto en ese momento por mi hermana, ¿no? Que había jugado. Pero imagina esto en la vida de cada uno de nosotros y de cómo Satanás es lo que hace con toda la parafernalia, con toda la maquinaria de pecado y de estructura que el enemigo ha hecho. Esto debería darnos una idea clara de lo que este enviado o este malaj, que ha adquirido forma de un hombre, de un Enosh, viene a hacer a Jacob. No solo a Jacob. Porque ¿quién va a ser Jacob? ¿Qué representa Jacob? Exactamente. Jacob ya no será más llamado posteriormente Jacob, sino lo que representa, y ese será Israel. Y tú vas a ver cómo más adelante, lo vamos a estudiar también aquí, vas a ver cómo se le menciona a él cuando se refiere a su futuro como pueblo, como Israel, pero cuando se refiere en alguna situación personal, como el propio Jacob. Proverbios 4:18. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora, del alba. Brilla el momento hasta llegar a pleno día. Pero la senda del perverso es como la oscuridad, que ni ellos saben lo que los hace tropezar. Exacto, fíjate qué chulada ese, ¿eh? Fíjate, la senda del justo. Cuando se habla del justo, ¿a poco hay un ser humano justo? Ni uno. ¿Sabes cuál es la justicia del ser humano? Adonai. Yehoshua es la justicia.
Cuando hablamos de justicia se refiere. Y entonces fíjate que dice que cuando, ¿qué? Que la senda del justo es como el shahar, como el alba. Dice el sendero de rectitud. El sendero de rectitud, claro, o sea, el caminar como debe de ser, ¿no? Se traduce como justicia en algunos lugares, porque el camino recto es el camino que hace lo que es correcto, que se debe hacer, y eso se le ha denominado justicia, justo, ecuánime. Pero en realidad es el que camina en los caminos del Señor, es como el propio shahar. ¡Wow! Está impresionante eso. ¿Ok? Entonces dijo este ser, déjame ir. El malaj o el enosh le dice, déjame ir, ya que rompe el alba. Ya está aquí el shahar. Pero respondió Jacob, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Ahora, aquí es donde nosotros debemos poner mucha atención de qué está sucediendo aquí. Tenemos dos personas, ¿no? Jacob y el malaj o el enosh que está contendiendo con él. Pero acaba de llegar otra persona más, que es el shahar, que es la presencia de Dios mismo. Por eso le dice, suéltame, porque ya viene el Señor. Ya viene el shahar. Y shahar es la presencia de Dios mismo. Y entonces él respondió, no te dejaré ir. Coma. Es muy importante la coma ahí. A menos que me bendigas, dice. La potestad con la cual está luchando le dice, déjame ir porque ya está aquí la luz resplandeciente. Ya está aquí Hashem y no puedo seguir haciendo lo que quiero hacer. Porque mi intención sería acabar contigo. Porque tú vas a ser pueblo. Tú vas a ser naciones. Y de tu simiente vendrá ¿quién? El Mashiach. Entonces dijo, déjame ir ya que está aquí el shahar. Entonces tenemos a Jacob, a la potestad que pelea con él, y ahora también está la presencia de Hashem, el amanecer, la luz del alba, ¿no? Que es un malaj de Elohim también, porque tenemos que entender que no es Dios mismo nunca el que se manifiesta, porque ya sabes lo que sucedería si se manifestara Dios mismo en ese momento. ¿Ok? Es la presencia, es un Elohim, es la presencia de Adonai. ¿Ok? Ahora bien, estando ahí la manifestación de Hashem, ¿a quién le diría bendíceme Jacob? Con quien se está aventando un trompo, peleándose, sabiendo que ya lo acaba de lastimar y haciéndole daño, ¿a quién le diría bendíceme? Señor, ¿a quién le pides tú? ¿Al enviado o al...? Exactamente, al shahar, la manifestación de Elohim, y a la potestad, y no a la manifestación o a la potestad con la que está luchando. Porque tiene autoridad con quien está luchando. Pero es una autoridad que no proviene de parte de Elohim. Entonces, ¿a quién le pide que le bendiga? Le pide que le bendiga. Es como estarte peleando y no te voy a soltar hasta que me bendiga, Señor. Pero eso no es malinterpretado. Hombre, es que esto se ha interpretado como han querido. Como que el Señor mandó un malaj para que lo lastimara, le hiciera daño. Te digo que los judíos han interpretado en la manifestación judía, dicen ellos, que le mandó a entrenar. Este malaj lo que fue es para capacitarlo en su encuentro con Esaú. Con Esaú, ¿no? ¿Qué sentido tendría? Esto equivaldría a estar peleando con el ser que es como un hombre, como un enosh, con esta potestad que se materializa para poder pelear con él, y Jacob dice, no te voy a soltar. ¿Ok? Pero Jacob voltea y le dice al Todopoderoso, bendíceme. Es porque Jacob sabe que la presencia de Hashem... Ahora, mi pregunta es, ¿Jacob no lo suelta? ¿Por qué? ¿Porque es el superhombre? Porque Jacob es súper macho, súper fuerte, súper aguerrido. Hombre, hemos visto que todo lo contrario, ¿no? Hemos visto que Jacob se manifiesta siempre bastante tímido, bastante agachón, por decirlo así, como decimos en México, con su tío Labán y todo esto, ¿no? Pero ¿por qué en ese momento Jacob se arma de valor y dice, no te voy a soltar? Porque él ya sabe que está la presencia de Dios ahí. Ella sabe que está ahí quien le respalda. Como está luchando, ¿no? No te voy a soltar hasta que Hashem me bendiga, le dice.
Fíjate. Pero mira, pero también, por ejemplo, se puede entender de otra manera. Dice, Jacob se quedó solo, y entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Interesante. Un hombre luchó con él. Él no luchó con el hombre. Claro, obviamente Jacob no lo buscó. Ahí. Quien lo estaba luchando con él para hacerle daño era Enosh. ¿Ok? Mira, cuando él vio que no había vencido a Jacob, Claro. él vio que no había logrado su cometido, Objetivo, lo lastimó, le hizo daño. lo lastimó, le dislocó la cadera y le dijo, déjame ir, porque ya rompe el día. Sí, pero porque ya está amarrado ahí, Jacob lo tiene ya sujeto, ¿no? Y le dice, no te dejaré ir hasta que me dejes de hacer daño, hasta que procures mi bienestar. ¿Me explico? Hombre, pero Satanás no va a hacer y ni va a procurar el bienestar de él. Por eso, entonces, eso es lo que Jacob le dice. Vale, yo te suelto y luego, ¿qué me vas a hacer? Pero, a ver, pero esto sería si ellos estuvieran solos. No. Si ellos estuvieran solos y le dijera, te suelto, pero bueno, vale, te suelto, pero ¿y luego qué? ¿Ya me vas a dejar en paz? Pero está la presencia de Adonai ahí. Claro, pero es que, es que fíjate, para poder entender el contexto, porque le dice, aunque sea la coma, le dice, hasta que no me bendigas. Sí, pero, ajá. Claro, o sea, eso por ejemplo lo pueden decir los sabios, se puede entender, ¿no? Que fue porque obviamente no lo va a bendecir un hombre, un enviado de Satán. Claro, Pero es que es lógico. el bendecir, recuerde, de la traducción original, no tiene nada que ver con la bendición del Eterno, sino con procurar el bienestar. Claro, no, a ver, no es solo procurar el bienestar. Porque alguien que te procura el bienestar, pero que está lejos o que te aleja de Dios, no es una bendición. Claro. Bendición significa acercarte a Dios. Como por eso siempre hemos dicho que es injertarte a Dios. Claro. Es Lo que yo te estoy diciendo, meterte con Dios. está mal la palabra esa de bendecir. Sí, claro. O sea, lo que les... Está mal. Pero a ver, pero no, porque lo que él hace es, claro, no como bendición, como la que nosotros entendemos de bendíceme. Lo que le dice es... Como el hombre no pudo vencer a Jacob, entonces le hizo daño y le dijo, Claro, suéltame. sí. Y Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que no me dejes en paz, hasta que... O sea, asegurarse que no le va a hacer daño. Sí, pero ¿cómo podría asegurarse que no le va a hacer daño? La única forma de asegurarse que no le va a hacer daño es que el que lo bendiga sea Hashem. Por ningún lado me encuentras el hecho de que el enemigo pueda asegurarte inclusive que no te va a hacer daño. Porque el enemigo viene, ¿qué? Primero que nada la palabra dice que es homicida desde el principio. Y luego dice que él viene a robar, matar y destruir. Pero mira, ¿quién se dio cuenta que venía el Shachar? No se dio cuenta Jacob. No, porque por eso nos damos cuenta que él es un malaj, porque él conoce el mundo terrenal y el espiritual. Y hasta que no hay la manifestación del Shachar, es que no puede Jacob saberlo. Pero el enemigo sí que lo sabe. No sabe, le dice, suéltame. Claro, suéltame porque ya viene el alba, porque viene el Shachar. Cuando viene, o sea, también, por ejemplo, cuando viene el alba, significa que alguien está de espaldas. ¿Me explico? ¿Cómo? El que percibe que viene el alba está de frente. Hombre, yo creo que más bien, lejos de que esté de frente, en este momento Jacob está metido en un asunto de sobrevivencia, ¿me entiendes? Está peleando con un ser que sabe que es superior a él. Estamos viéndolo como hoy día en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas cuando pasamos circunstancias fuertes en nuestra vida? ¿De dónde nos refugiamos o a dónde nos refugiamos? Y que cada momento que estás pasando viene prueba tras prueba, prueba tras prueba. Entonces tu confianza está en el Señor. Ahora, fíjate, Haciendo. sí, ahora, eso es una realidad. Pero fíjate, pensando en lo que estaba diciendo David con respecto a que él te dice, porque en las notas lo tengo, ¿no? No te voy a soltar hasta que Hashem asegure o me asegure que tú no me vas a hacer daño. ¿Me entiendes? Pero es a Hashem, exactamente. Claro. Sí, porque el enemigo jamás le va a hacer. Sí, no te voy a soltar hasta que Hashem... Cuando nos agarramos a trompones y que ya no podíamos más, y me decían, suéltame, no te voy a soltar. Sí. Hombre, ¿cuántas veces no te trenzaste, que era lo que se denominaba trenzarte, y te quedabas trenzado porque estabas bien cansado, pero sabías que si lo soltabas y él estaba mejor que tú, te iba a surtir, ¿me entiendes? Ahora fíjate, el verso que sigue nos da una aún todavía más referencia, porque
cuando le dice, suéltame, no te voy a soltar hasta que Hashem me bendiga, el otro le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Hombre, pues ¿quién eres? Como para decir con la seguridad de que Hashem te va a bendecir. Pues ¿quién eres? ¿No? Ahora, en la situación que los judíos presentan y promueven de que es un malaj que viene de parte del Señor, pues esto ya valió, ¿no? Porque ¿qué le diría el malaj? ¿Quién eres? Hombre, pues sino que supuestamente vienes de parte del Señor. Como que no sabes quién soy. Y más que decirle quién eres, le está diciendo ¿qué representas? Te das cuenta que no tiene nada que ver con Elohim, porque la misma palabra, la misma pregunta le dice el demonio Claro. A Pablo, le dice, Claro. no, perdón, a los otros hombres que andaban sacando demonios, dice, A los que decían conocer a Pablo. Yo a Pablo conozco, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Lo mismo, Sí. es la misma Así es. pregunta. Así es. ¿Quién eres? Fíjate, ¿cómo estaría este malach sorprendido por la actitud de Jacob delante de Hashem que le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Tú crees que si Jacob estuviera contendiendo con Hashem, como se ha traducido en este pasaje, porque es lo que dicen, en todas las demás Biblias dice que él estuvo contendiendo con Dios, que él contendió conOs, ¿no? También se puede pensar que el Señor estaba probando hasta dónde era capaz de... Pero acuérdate que el Señor dice que él no prueba a nadie. No, o sea, haciéndole esta... Claro, el sparring, le estaba poniendo el sparring para que se entrenara con Esab, pero ya vimos que esa actitud de parte de Adonai no viene, o sea, no la ves en ningún lado, ¿me entiendes? Fíjate, todas las versiones y doctrinas enseñan que Jacob peleó con Dios. Bueno, hubo alguien que peleó con él. Cuando el Señor dice, ven y contendamos. Hombre, pero esa contienda es más bien, ven y escúchame, porque no vas a tener nada que decir. O sea, vamos a tener una charla. Vamos a tener una charlita, pero que... Una disertación. Es como, mira, ¿quién va a querer pelear con el Señor en el último día? Y que hemos dicho que esto va a ser un entrenamiento como militar de parte del Señor, ¿no? Porque el enemigo va a intentar alinear a todos los suyos y todos los que no creyeron, ¿no? Para ir en contra del Eterno en la guerra de Magog, ¿no? De Gog, en la tierra de Magog, ¿no? Sí. Sí, claro. Ándale, sí, para que tiene la referencia. Ok, vamos a ir preparando ese asunto. Entonces, ¿me comprendes? O sea, la realidad es que aquí no hay más que el hecho de que es el Eterno el que puede hacer esto, ¿no? Entonces... Espera, la última. Uh-huh. La última, otra posible variante sería que sucediera lo mismo que pasó con Jonás. Que haya sido una alegoría. Que está plasmada y está descrita como si hubiese pasado. Claro. Pero que en realidad no sucedió de esa forma. Pero es que aun cuando no hubiera sucedido de esa forma, es aún más fácil de entender la manera en que lo que estamos diciendo, porque estaríamos hablando de Jacob no como un hombre, sino como ¿qué? Como los pueblos en los que se va a convertir. Y entonces aún sería mucho más entendible de la manera en que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque Jacob en realidad no sería una sola persona la que está ahí. Es que aquí fue donde ya está el cambio del hombre. Bueno, no, todavía no. Va a suceder, porque va a suceder todavía. Cuando ya le dice, cuando le da el vestigio, serás Israel. Fíjate cómo dice el texto. Y preguntó el otro. ¿Quién es el otro? La escritura jamás se referiría a Hashem como el otro. Se está refiriendo al malaj, ¿no? Dijo él. No te llamarás, dijo él. ¿Quién es él? Pues entonces el hombre dijo, el mismo, es el Enoch. Pero es que en el original no es así. En el original no dice el hombre dijo él. No te llamarás más Jacob, sino Israel. Él, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a verlo. Porque has luchado con seres divinos y humanos y has vencido. Eso es lo que dice la versión, ¿no? La etimología de la palabra Israel está compuesta por Ish,
que implica permanecer o luchar. Y El, que significa Elohim. ¿Ok? El que permanece en Elohim. Pero también se podría decir el que lucha con Elohim. Pero ¿qué sentido tendría decir el que lucha con Elohim? O sea, que Israel está contendiendo todo el tiempo contra Elohim. ¿O es que la otra posible implicación es permanecer? El que permanece con Elohim. No, pero también se puede decir el que lucha con el Señor. Ah, bueno, hombre, el que lucha mano a mano, ¿no? Hombro con hombro. Hombre, ahí sí debería ser en la intención clara de siempre estar mencionado el que va con Elohim. Por eso la implicación de permanecer es mucho más, ¿no? Porque cuando le dicen, quédate aquí, suceda lo que suceda, no te muevas. Vas a tener que luchar, ¿eh? Contra quien quiera moverte, contra ti mismo, contra la inclemencia del tiempo, con quien sea, ¿me entiendes? Entender un poquito más profundo, si se entiende que vino un hombre, un Enosh, a contender con Jacob, pero Jacob luchó con Elohim. Con él, contra él. Vale, hombre, o sea, sí, o sea que Jacob tenía Elohim de su lado para luchar contra el hombre. Pues es lo mismo, claro. Es que es la misma, pero es que no es claro, ¿me entiendes? Ni tampoco podríamos hacerlo tan simple, claro. No sería contra. No sería, exacto. No es contra, sino con. Pero con se refiere en conjunción. Exactamente. Junto con. Y ahí luchó contra el hombre, contra el Enosh. Hombre, eso también podría ser muy, muy factible, ¿no? Habrá que investigarlo y hacer un análisis mucho más claro de esa parte. Vamos a verlo, ¿eh? En la semana vamos a analizarlo y vamos a ver la próxima semana algo con respecto a eso, ¿ok? Dijo él. Él es otra de las muchas formas de referirse a Hashem. Por eso el texto dice, Betel. ¿Se acuerdan qué significa Betel? Casa de Elohim. El Olam, Elohim eterno. El Shaddai, el Elohim todopoderoso. O sea, él estaría representando a Elohim. Entonces, él, Ha Elohim, es quien le dice, anunciando lo que sucederá más adelante, cuando Elohim entonces sí le cambia el nombre a Jacob. Porque ¿qué sentido sería que el enemigo le dijera, ya no te vas a llamar más? El único que puede hacer eso y que tiene la potestad y la autoridad para hacerlo es el Señor. Porque Él es, ¿quién es el único que puede hacer a cambiarle el nombre? De hecho, en este momento le dice, no se te llamará más Jacob, pero no le está cambiando ningún nombre ahorita todavía. Más adelante le dice que se llamará Israel, ¿ok? El que permanece en Elohim, o el que pelea con, de la mano, o junto con. Pero es que ahí tendría que estar la palabra junto con. Por eso hay que analizarlo, ¿vale? Eso vas a quedar de tarea. Pero sí pone que se llamará Israel. Ahí mismo. Sí, pero que el enemigo que se lo diga, eso es la diferencia. Pero ojo, todavía no le cambia el nombre, porque el nombre se lo va a cambiar más adelante. Eso es una realidad. Así es. Ahora debemos entender algo. Cuando el verso continúa, lucha con el divino, porque has luchado con seres divinos y humanos y has vencido. Hombre, se está refiriendo a la divinidad como ángeles, no a que luchó contra Dios. Algo que no es de este plano. Con algo que no es de este plano, exactamente. El que luchó con hombres comunes y poderosos y vence con la ayuda de Hashem. Porque ahí sí podríamos decir lo que estamos diciendo ahorita. El que vence con Hashem mismo. ¿Ok? Y así será a lo largo de la historia de Israel. Inclusive Mashiach, como la figura de liberación de Israel, del poderoso del Señor, ¿no? Es quien libera al propio Israel, ¿no? Del poder de las potestades. Y nosotros somos ese Israel. Fíjate, Colosenses 2:15 dice. Colosenses 2:15 dice. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y ya lo hemos dicho antes, pero es oportuno volver a decirlo y volver a hacer la referencia. No se refiere al pueblo geográfico de Israel, se refiere a su pueblo.
los que están bajo la legislación de su pueblo, los que obedecen las leyes de su pueblo, del Señor. Amén. Entonces el 30 dice, Jacob le dijo, te ruego que me digas tu nombre. Fíjate, ¿a quién le está preguntando el nombre? Y le contesta, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y se apartó de ahí. Jacob, ¿a quién le está preguntando? Dime, te ruego que me digas tu nombre. Claro, porque ¿de qué serviría que le preguntara su nombre a su agresor? Esta porción me hizo recordar a Manoa. ¿Se acuerdan quién es Manoa? Papá de Sinshón. Así es, el papá de Sinshón, o Sansón, como se le conoce, ¿no? Vamos a leer Jueces 13, 17 y 18. Jueces 13, del 17 al 18. Este tipo de porciones son muy complicadas, ¿eh? No son fáciles de entender, ¿eh? Tienen su cosa, ¿eh? Tienen su cosa. Jueces 13, del 17 al 18. Jueves no, jueces. Jueves no, jueces. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Porque se acuerdan que se presenta el malaj, ¿no? Con la mujer. Ajá, con la mujer. Primero. Y después con los... ¿Qué crees, varón? Dice. Exactamente. Se presenta a mí también. Y cuando se le presenta es cuando viene esta porción y le pregunta a él, ¿cómo te llamas? Así podremos honrarte cuando se cumpla tu promesa. Qué tontería del Manoa preguntar eso, ¿no? ¿Cómo que podremos honrarte si el único que merece honra, gloria y loor, ¿quién es? Hashem, ¿no? Pero después de eso, se le prende el foco y dice, vamos a morir. Claro, pues ya se le cae el 20. Pero fíjate, le dice, así podremos honrarte cuando se cumpla tu promesa. Pero el ángel del Señor, o sea, el Elohim del Señor, le respondió, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? ¿No sabes que mi nombre es inefable? Nadie puede conocerlo ni puede pronunciarlo. Y tal como sucedió con Jacob, ¿qué sucedió en ese momento? El ángel se fue de ahí. ¿Ok? Entonces, el 31 de nuestro texto base de Bereshit 32 dice, así que Jacob llamó a aquel lugar Penuel, rostro divino, queriendo decir, he visto a un ser divino cara a cara. ¿A quién se está refiriendo? Al malaj con el que peleó. Es que es un constructo, es de panim, de rostro, Sí. y de él. De él, pues vi a Dios propiamente, ¿no? Sería más o menos como el rostro del divino. Ajá, el rostro del divino. Y sin embargo, se me ha preservado la vida. Él entiende que quien se manifestó, el Shahar, era Elohim mismo, o sea, era un enviado de Elohim mismo, ¿no? Porque el versículo sería como decir, he visto el Shahar cara a cara, he visto la luz, el resplandor, que me ha librado, que ha librado mi ser, ¿no? Y estoy vivo. Y es que la presencia de Hashem es Elohim, la presencia de Hashem es el Elohim de Hashem, ¿no? Quien libró a Jacob del ataque de la potestad que se le salió el paso. Es la manifestación, este Elohim. Acuérdense que un Elohim, ¿qué era? Pues una manifestación, una representación, ¿no? Inclusive un trueno podría haber sido un Elohim si es que viniese de parte de Adonai y cumpliera con el propósito de lo que Adonai estaba buscando. El 32 dice, el sol salió sobre él, y es que aquí es donde está interesante el asunto. Por eso entendemos que cuando se refiere al Shahar, no se está refiriendo solamente al amanecer. Porque aquí dice, el sol salió sobre él cuando pasaba por Penuel. Entonces ahí sí está refiriéndose al amanecer. Y él iba cojeando con su caderita dañada. Ya iba tocado, ¿ok? Y es que aquí en este versículo, les pongo yo en mi comentario, es donde nos damos cuenta que cuando el versículo dice que Jacob estuvo luchando con el Enosh hasta que rompió el alba, no tenía nada que ver con que estuviera amaneciendo, sino que en realidad el que estaba viniendo o lo que estaba viendo el Enosh era la presencia misma de, así es, el Shahar, ¿no? Este Elohim de parte de Adonai.
Pues aquí vemos que después él se va caminando y entonces es cuando verdaderamente empieza a amanecer. Ahora, Jacob iba andando cojeando cuando la luz del sol salió, o sea, cuando rompió el alba física, ¿no? Y la luz y el día empezó ya a manifestarse. Ahora, fíjate, ya estamos por terminar. Les pongo yo aquí, cuando vemos este pasaje, ¿no? Ha sido mal enseñado, porque si tú lees el original y te quedas con lo que te dice el original, hombre, puedes interpretar 4,000 cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Notamos inclusive que ha sido manipulado para que diga cosas que después convenga en tal o cual doctrina. Y eso es peligroso. Por eso nosotros buscamos, y tú te vas a dar cuenta, la próxima semana yo voy a traer escudriñadito entre la y ya vamos a encargarnos de eso. Escudriñadito esto, porque no se puede quedar así. Necesitamos tener el consejo completo, como es y debe ser, ¿no? Jacob no peleó con Elohim y lo venció. O sea, no peleó con Dios y lo venció. ¿No? Nadie puede contender con Elohim y salir victorioso. De ninguna forma. Ni el propio Satanás. O sea, porque a veces se ha querido pensar que Satanás está como al nivel de Dios, ¿no? Y entonces, por eso. O sea, pero él era el ángel o el malaj con mayor autoridad en el cielo. Pues no. Y por eso sabemos que nadie puede ni pelear, ni arrebatar, ¿no? Ni a través de declaración alguna luchar por la bendición y arrebatarla y todas estas cosas. Nadie puede contender con Dios. Hombre, porque es que muchas doctrinas... Mira, voy a decir lo que siempre digo y de verdad me da pena porque estaba yo en México y vi unos carteles de Dante Gebel. Perdón, sí voy a decir el título de quién era. Perdón, no debí de decirlo, pero estaba ahí. Y decía, vamos a golpear las ventanas del cielo reclamando nuestras bendiciones. Y yo vi el cartel y dije, es neto, o sea, es verdad esto. ¿Quién va a ir a gozar? Le vamos a ir a reclamar al Señor. Vamos a pelear y vamos a golpear. Y vamos a sacarlas porque decía, las promesas son nuestras. Él no las ha dado. Y yo así de, ok. Ok, ¿no? Ok, o sea, vamos a hacer una torre tan grande para golpear las ventanas del cielo. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién podría ir y tan siquiera intentar arrebatarle algo al Señor? O reclamar, eso decía, gracias, eso decía, vamos a reclamar las bendiciones, golpeando las puertas y ventanas del cielo. ¡Qué terror! Nadie, brother. Ni se pueden declarar bendiciones de parte de Elohim, ¿no? Como administradores de su gracia, porque eso me da mucha risa, ¿no? Somos administradores de su gracia. Yo te voy a bendecir y estoy seguro que la bendición va a llegar. No es así. Yo te voy a bendecir con lo que dice la Escritura. Claro, con lo que dice la Escritura. Yo no voy a declararte locura y media, como lo hacen tantos que creen que esa es la profecía verdadera. Y la profecía en realidad es declarar la palabra para la vida de una persona. Pero ¿qué pasa? Es que esto es un poco aburrido, porque la palabra no dice que voy a ser multimillonario, ni que voy a ser la voz que va a llevar el salmo más elocuente al Señor. No. La palabra al contrario te dice que tienes que humillarte. La palabra dice que tienes que servir al de enfrente, primeramente al Señor y luego al de enfrente. O sea, ¿no? Queremos obtener las promesas del Señor, pero nuestra vida no está conforme. Hombre, pero es que las promesas del Señor están en su Escritura. Por eso yo siempre hago el consejo. Cuando ores al Señor, ocupa la Escritura. Porque garantizará que tendrás oídos de parte del Señor primero que nada. Porque... Corintios, dice Pablo, cantaré al Señor con el Espíritu, pero cantaré al Señor con el entendimiento.
oraré al Señor con el espíritu, Claro. y oraré al Señor Con el entendimiento, ¿no? Con entendimiento. Entonces, debemos entender y comprender nuestra posición delante del Eterno y saber que su misericordia es para con nosotros, no como algo que merezcamos o que hayamos ganado o podamos reclamar, sino como un regalo inmerecido, un regalo de misericordia y de amor, ¿no? Y entender y saber que el Señor lucha con nosotros en nuestras batallas, tal y como lo hizo con Jacob. Y que no importa la forma en que el enemigo se manifieste, este no tiene potestad sobre tu vida o la mía si es que el Señor no se la ha dado. ¿Ok? Para terminar esto vamos a leer el Salmo 121 completo. Son 8 versículos, no se preocupen. Es poquito, no es como el 116, no es el 119, no. Yo quiero leer luego el Proverbios 30. Bueno, vamos al primero, Proverbios 30 y terminamos con el Salmo. Va, Proverbios 30 dice: las palabras de Agur, el hijo de Yahvé, aún en la profecía. El hombre dice a Itiel, Ajá. y a Ujal: yo soy el más simple de todos los hombres. Soy falto de sabiduría humana. Elohim me ha enseñado sabiduría, y yo conozco el conocimiento del Hakadosh, o sea, del bendito. Del santo. ¿Quién ha subido del cielo y ha descendido? Claro. ¿Quién ha atrapado al viento en la taza de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién tiene dominio de los confines del mundo? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente tú sabes. Toda palabra de Elohim es pura. Él resguarda a aquellos a que se cobijan en él. No añadas nada a sus palabras, o él te reprenderá y serás encontrado mentiroso. Elohim, yo te he pedido 2 cosas, no me las niegues. Aparta de mí la falsedad y la vanidad, y no me des ni pobreza ni riqueza. Solo provee lo suficiente y necesitado. Porque si tengo mucho, puedo negar. Y decir, ¿quién es Hashem? Y si yo soy pobre, puede que robe, y así profane el nombre de mi Elohim. Punto. Claro, pero fíjate nada más qué profundo es esa porción, ¿eh? Qué profunda es esa porción. Porque es inclusive hasta profética, ¿eh? El único que tiene autoridad y el único que puede decir a qué ritmo se baila, ¿no? Es el Señor, ¿no? Por eso me gusta mucho un salsero ahí cristiano que dice, todo al son de Cristo. Al son de Cristo, o sea, al sentir, al caminar, ¿entiendes? Al ritmo que en el Señor lo dice. Toda palabra de Elohim es pura. Él resguarda a aquellos que se cobijan en él. Exactamente, literalmente. Salmo 121 dice, alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, hacedor del cielo y de la tierra. Fíjate, justito lo que estaba diciendo el proverbio. Él no dejará resbalar tu pie, nunca duerme tu guardián. Mira al guardián de Israel, mira, al guardián de Israel no le da sueño ni se queda dormido. Hashem es tu guardián. Hashem es tu protección a tu mano derecha. El sol no te molestará de día, ni la luna de noche. O sea, esto se está refiriendo a que de día y de noche el Señor es quien te guarda y te protege. Hashem te protegerá de todo mal. Él protegerá tu vida. Y Hashem cuidará tu salida y tu entrada, ahora y para siempre. Amén. Entonces, vivamos en esta certeza y en esta seguridad de que el Señor es quien está resguardando, cuidando, ¿no? Y bendiciendo a su pueblo. Entonces, bueno, vamos a parar ahí, ya acabamos el 32. Complicado, pero nos quedamos con tarea para la próxima semana. Y vamos a continuar entonces la próxima semana con este mismo tema y continuar con el capítulo 33. Y vamos a la tarde entonces a estudiar otra porción de la Escritura. Amén. Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo grande y fuerte.